Buenas noches. A 17 meses de comenzada la intervención militar de Rusia en Ucrania, que se transformó ya en una guerra, eh, quisiera hacer algunos comentarios sobre las circunstancias presentes. Como toda actividad guerrera, militar, se sabe cómo se empieza, pero es muy difícil determinar cómo puede ser el final. Los planes, dicen que los planes hay una ruptura de los planes en la primera hora de combate. Bueno, así están las cosas, y antes de seguir comentando este tipo de fenómeno humano, quisiera aclarar que sí, si bien es un fenómeno humano, yo lo diría que lo categorizaría como subhumano, o sea, la negación de lo que pretendemos los humanos, del desarrollo, del desarrollo, eh, del desarrollo cultural civilizado. Esto es la negación del mismo. Bien, también quiero aclarar de que, como yo veo tantos comentaristas de este fenómeno, se trata como si fuera un torneo deportivo, y están los especialistas en el tipo de armas, en el tipo de combate, en la estrategia, en lo que hacen las naciones. Yo, resumiendo esto, diría que es un choque de pueblos, y obviamente los pueblos dirigidos por sus minorías. En este caso, la Federación Rusa, heredera de la Unión Soviética, y la Unión Soviética heredera del, del Imperio Ruso. O sea, en el fondo es un choque entre el pueblo ruso, eh, con las nuevas características tomadas justamente de sus enemigos, que es los pueblos anglosajones, que eran el imperio británico y el imperio o cuasi imperio o hegemónico de Estados Unidos. Pero ese choque, y como choque secundario, se da con todos los vecinos del imperio ruso, y en la actualidad de la Federación Rusa. Es muy difícil hablar de estos temas sin hablar de la Unión Soviética, porque todo esto estos conflictos surgen como resultados del así llamado colapso de la Unión Soviética, del socialismo real. Y justamente Ucrania es uno de esos grandes problemas mal resueltos. Ya lo he explicado este fenómeno en otro tipo de videos, pero no obstante, reitero esa aclaración. Por supuesto que el resultado no esperado, y se ha transformado en un conflicto, en una guerra estática de líneas. Los primeros meses fue una guerra de maniobras, y en la actualidad, cuando las fuerzas insuficientes que destacó el presidente Putin para actuar sobre algo que falló, se tuvieron que retirar. En la actualidad dicen que se retiraron de la zona de Kiev
como gesto de voluntad por las tratativas que se hacían en Turquía, en Estambul, que fueron eh, canceladas por el presidente de Ucrania, que sigue las órdenes que le da Estados Unidos, y en ese caso fue también a través de Boris Johnson, en su momento el primer ministro de Inglaterra. Y evidentemente que Rusia no esperaba una respuesta de esta magnitud, y es una guerra, yo creo que cayó en la trampa. Yo creo que cayó en la trampa y por una mala lectura después del colapso de la capitulación. A mí me gusta decir la capitulación. La Unión Soviética capituló ideológicamente y capituló políticamente, adoptando el estilo de vida de su enemigo. Y ese fenómeno se puede apreciar en Alemania, por ejemplo, que tomaron todos el estilo de vida, la forma de gobierno prácticamente de los pueblos anglosajones. Y Japón lo mismo. O sea, siguieron con sus tradiciones, pero el fenómeno que se produce es que adoptaron los sistemas económicos de Estados Unidos, el estilo de vida también. En fin, eso como elemento de transculturación. Y después quedaron subordinados a sus vencedores hasta la fecha. Y el caso de la Unión Soviética, o sea, con los pueblos que estaban subordinados a Rusia, hablemos claro. Rusia era la principal república de la Unión Soviética, sin duda alguna, y todo emanaba desde Moscú, aunque bien siempre se hablaba dentro del socialismo de los pueblos hermanos, que obviamente en el socialismo es una relación distinta, muy distinta del sometimiento que tienen los pueblos al país hegemónico, y siendo todos capitalistas. Y se da el caso de que el fenómeno de los países que constituían el Pacto de Varsovia, producto como contrapartida el Tratado del Atlántico Norte de Estados Unidos allá por la década del 50, el 49, el 48. Y la Unión Soviética generó el Pacto de Varsovia con los países que habían sido transformados en socialistas después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, el caso de los países del Atlántico que perdieron con la capitulación incondicional en la Segunda Guerra Mundial forman parte de la esfera de influencia de Estados Unidos, y los del ex Pacto de Varsovia también. O sea, ingresaron en la NATO casi en su totalidad. Entonces Rusia está aislada y es una potencia nuclear. No es una potencia económica, está dentro de los 20, pero no es una potencia económica de primer grado. Pero sí es una potencia militar, y evidentemente con cuantiosas riquezas. Y esto sigue pendiente, el conflicto, el duelo entre Rusia y Estados Unidos sigue pendiente hasta que un día se resuelva. Y en los duelos se resuelve porque uno de los dos contendientes o abandona el duelo o es muerto. En este caso, la pregunta sería, ¿abandonará el duelo Estados Unidos con Rusia? Dudo.
¿Abandonar Rusia el duelo con Estados Unidos? Un signo de interrogación. Porque quien se traiciona a sí mismo una vez, lo puede hacer dos veces. Eso sería el pensamiento de los así llamados neocons en Estados Unidos. Y bueno, esa es el interrogante. ¿Está dispuesto el pueblo ruso a batirse en un duelo con Estados Unidos? El pueblo norteamericano no tiene la más mínima idea que están en un duelo con Rusia. Piensa de que es un enemigo, pero no toman conciencia de la magnitud de lo que sería un duelo o un intercambio nuclear. No toman conciencia. Ese tipo de concientización se hacía durante el tiempo de la Guerra Fría. En la actualidad incluso se habla los medios dirigentes a través de los medios de comunicación. Esos son los mensajes que se dicen. Nada emana de los pueblos, nada, absolutamente nada. La subordinación. Eh, en muy raros casos, el caso en el caso de la Revolución de Octubre, sí, emanó del pueblo. Y en cierta forma, en la Revolución Francesa, en mucho menor grado. Pero después las otras revoluciones estoy hablando de las que dejan huella en la historia de la civilización. Ahora nosotros siempre hablamos de la historia de la civilización y entendemos que es la civilización occidental, pero no estamos formados como para tener una idea clara de lo que es la civilización de Oriente, la civilización de la India. China no es un estado, es una civilización, lo mismo que la India y Japón también, ¿por qué no? Eh, entonces, nuestra forma de pensar es muy distinta a la forma de pensar de esas civilizaciones, llamémoslas así, que ahora se habla de naciones y estados, una serie de cosas. Eh, bueno, estoy planteando temas importantes dentro del contexto del choque de las naciones y el choque de los pueblos. Eh, en este caso puntual se da por intermedio, el espacio del choque es Ucrania. Y los ucranianos, lamentablemente, un buen pueblo, eh, que no pudo emerger, que no pudo independizarse el pueblo mismo de sus minorías dominantes, o sea, de los que se quedaron con el control después de la Unión Soviética, empezando por el presidente Kuchma y siguiendo con los posteriores y con los que se quedaron con los recursos, los pocos que se quedaron con los recursos, así llamados oligarcas. Y no pudo sustraerse de ese dominio, que sigue en la actualidad. Bueno, el hecho en concreto, después de 17 meses, lo único que hay es destrucción y muerte. Y las armas son terriblemente letales. Si bien se habla de un conflicto clásico, las armas, por la identificación de los medios satelitales, los medios de observación, todo, que se tiene un panorama muy completo del teatro de operaciones. Y una vez ubicados los objetivos, son destruidos con las armas dirigidas, con la artillería, pero es una artillería moderna, una artillería con misiles, en fin. Y ahora con los drones también, que hasta la propia infantería los usa. Ahí están los de drones de teatro y los drones que ya de uso más estratégico, como el caso de los que usan eh,
contra objetivos en Moscú y en otras partes de Rusia. El objetivo sería estratégico, si bien son pequeños aparatos de corto radio. Y así están las cosas. 500.000 de muertos, 15 millones de desplazados, todo en Ucrania. Ahora los muertos me refiero a la mayoría en este caso. eh, es muy puntual los ataques que se hacen y son todos objetivos militares. Los objetivos militares son seres humanos, soldados, que son militares, pero bueno, están armados y pueden también, son muertos o pueden matar. ¿Qué es lo que no pueden hacer los ancianos, los civiles, los niños, que también son las víctimas? En este caso se habla de 500.000 entre los dos bandos. Es muy difícil determinar porque ninguno de los bandos intervenientes va a dar las cifras con exactitud. Lo primero que hacen es modificar todas las cifras y falsear todas las informaciones. Podría ser que en este caso puntual yo encuentro un poco una información más, más cerca de la realidad desde el punto de vista de la Federación Rusa. Las mentiras que transmite en general todas las fuentes de información de los medios de los medios de comunicación de Estados Unidos y sus aliados y de Ucrania ni hablemos. Son todos absolutamente deformados. Es lo que se llama en la actualidad fake news en inglés. El caso que se pasó de una guerra de maniobra a una guerra estática. Muy inteligentemente se lo atribuyen al general Sorovin, la línea Sorovin, que después cayó en desgracia por todo el fenómeno como conocemos de Prigozhin, porque hay otro fenómeno que Rusia, si bien tomó todos los elementos y casi copió Estados Unidos o la constitución de Rusia es copia o dirigida por juristas o por personas de Estados Unidos en Rusia cuando después de su capitalización política. Eh, pero Rusia es distinto, Rusia es absolutamente distinta. Siempre se manejó con el centro en Moscú, un centro muy fuerte. Y es muy difícil que pueda ser fue controlada de otra forma dada su extensión y la tendencia a las regiones a poder o intentar un separatismo, no se sabe, pero siempre está esa tendencia que la van a explotar todo lo que pueda Estados Unidos. Rusia tiene que ser muy controlada, es un fenómeno político ya para otra consideración, otra charla. Pero sí, la población, que son 140 millones, y en Ucrania ya no fueron 50, después quedaron 40 después del colapso de la Unión Soviética, que se produjo una diáspora. En esta guerra se produjeron unos 10 millones que emigraron, se refugiaron en otros países y 10 millones de desplazamiento interno. Ucrania está prácticamente reducida a su mínima expresión. Ahora, desde el punto de vista estratégico, si Rusia bloqueara y tomara Odessa, Ucrania queda como un país mediterráneo. Y lo que quede de Ucrania ya prácticamente no, será muy difícil que lo pueda exportar.
Rusia también podía tomar hasta Kiev, o podía tomar todo, todo todo a partir del Dnieper, pero sin lugar a dudas, la resolución de este conflicto es muy, muy difícil, porque ninguno de los dos, de las partes intervenientes, Estados Unidos, eh, indirectamente con la NATO, a través de Ucrania, están muy reacios a llegar a una negociación. Y la negociación lo que pide es la rendición prácticamente de Rusia, absolutamente inaceptable. Eh, por el momento, para los dirigentes de Rusia y además para la Federación Rusia, que significaría su principio de extinción. Así están las cosas. Después, las rencillas diplomáticas que hay, o los movimientos políticos, o los movimientos militares, o la destrucción, o las formas de ataque y defensa, yo no las comento porque hay mucha gente que se dedica puntualmente a comentarlo como un partido de fútbol y comentan las posiciones, las personas que murieron, que mataron, en fin. Y me resisto a hacerlo. Pero quiero verlo como un fenómeno más global, más de tendencias que puede marcar el desarrollo de los acontecimientos de las relaciones entre los estados en las próximas décadas. Mi percepción es que al crearse un movimiento de resistencia al dominio norteamericano o angloamericano, norteamericano, acompañado por el otro ex pequeño imperio ya, y por que prácticamente se transformaron en vasallos en los países europeos. Pero tomando, viendo, tomando más perspectiva del mundo, no termina en Europa ni en Estados Unidos. América del Sur y África son los lugares donde se van a buscar los recursos, especialmente en África. Pero hay que pensar también en China, obviamente, China, la India, desde el punto de vista diplomático. Eh, y Estados Unidos está en pugna con Rusia desde el punto de vista militar y con China ahora también desde el punto de vista económico. China a Estados Unidos la ha sobrepasado sin duda alguna tanto a Europa como a Estados Unidos desde el punto de vista económico. Ya eh, es irreversible el tema. Y desde el punto de vista militar, el poder económico trae también poder militar. Ahora Estados Unidos está em, presionando sobre la isla de Taiwán en el estrecho antes llamado de Formosa, que forma parte de China, pero bueno, Estados Unidos es un elemento fundamental para atacar a China sin llegar a la guerra por el momento, que sería desastrosa. Y en el caso de Europa con Rusia, está usando Ucrania. Por hoy dejo esta pequeña charla, como siempre desordenada, pero para dar mi opinión al respecto de cómo se encuentra la situación. Muchas gracias por su atención.